Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas Hola, noches, doctor. Sí se le escucha. ¿sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, ¿esperamos o empezamos? Unos minutos más, doctor, para que puedan unirse. Ya empezamos, ¿sí? Hola, Sí, doctor. ¿sí? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Ya, muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien interesante sobre falla cardíaca. Em, Quien les habla es el doctor Víctor Sánchez, médico cardiólogo del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
Dentro de las presentaciones de la falla cardíaca, podemos nosotros clasificar a la falla cardíaca en dos grandes grupos, a la crónica y la aguda, desde el punto de vista de su evolución de la enfermedad. Dentro de la aguda, la falla cardíaca aguda, nosotros vamos a ver cuatro representaciones clínicas. Una es la descompensación de una falla cardíaca crónica, o sea, aquellos pacientes que tienen ya una falla cardíaca crónica y de repente se descompensan, ¿sí? Se llama insuficiencia cardíaca agudamente descompensada. También tenemos otra presentación clínica que se llama edema agudo de pulmón. Y la tercera es la insuficiencia ventricular derecha aislada. Y la cuarta es la máxima expresión de la falla cardíaca, que viene a ser el shock cardiogénico. Es la que vamos a hablar hoy, el shock cardiogénico. Este shock cardiogénico es la forma más grave de la falla cardíaca, que es debido a una disfunción cardíaca, porque el gasto cardíaco está inadecuado, está muy bajo. Y a eso se acompaña una hipotensión y signo de hipoperfusión de órganos vitales, como vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros podemos definir aquel shock cardiogénico como la máxima expresión de una falla cardíaca aguda. Es un estado fisiopatológico bien crítico, en donde el corazón, con su bajo gasto cardíaco, no es suficiente para poder perfundir los órganos y los tejidos de forma adecuada, a pesar de que tiene el cuerpo, la persona tiene un volumen intravascular adecuado, normal. Este shock cardiogénico conlleva una inestabilidad cardiohemodinámica aguda que puede ser como con el resultado de diferentes entidades que alteran la función del corazón, propio del miocardio o enfermedades valvulares o enfermedades del sistema de conducción o del pericardio. Pueden ser una de estas o la conjugación de varias de estas. Una forma eh, de entender el shock cardiogénico es determinar el patrón hemodinámico del shock cardiogénico. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos dos variables. Uno, la primera variable es el índice cardíaco y la otra variable es la presión de cuña. El índice cardíaco con su punto de corte en 2,2 litros por metro, por metro cuadrado, y la presión de cuña en milímetro de mercurio. Su punto de corte 18, pero ya ahora se habla del punto de corte de 15 inclusive. Entonces, nosotros al intersectar estos dos puntos de corte de estas dos variables, vamos a tener cuatro cuadrantes. Aquellos pacientes que tienen un índice cardíaco de mayor de 2,2 son esos pacientes que están bien perfundidos. Y a los que tienen menos de 2,2 son aquellos pacientes que tienen una hipoperfusión, o sea, sus órganos no están perfundidos correctamente. Entonces, aquellos que no están bien perfundidos, ellos clínicamente van a ser pacientes que son fríos. Entonces, en este cuadrante vamos a tener pacientes fríos y en este otro cuadrante también de igual manera frío. Pero sin embargo, mayor de 2,2 vamos a tener los pacientes calientes. Entonces, en este cuadrante caliente y aquí caliente. Entonces, con respecto a esta variable que es el índice cardíaco, vamos a tener en la parte superior calientes en ambos lados y aquí fríos en ambos lados. Y por otro lado, con esta variable que es la presión de cuña, que determina la presión de la aurícula izquierda del corazón, en otras palabras, al tener altas las presiones de cuña, vamos a identificar de que el paciente está con una presión en los alvéolos,
en las arteriolas que envuelven a los alvéolos con la presión bien alta. ¿Y dónde se observa eso? En los pacientes que están congestionados, o sea, están húmedos, están mojados, están con bastante líquido. Entonces, cuando tenemos más de 15, vamos a decir que son pacientes húmedos, tanto aquí en esta parte inferior y en la parte superior, húmedos, húmedos y húmedos. Y si más de 15 es húmedos, menor de 15 es secos. Entonces aquí vamos a tener secos y aquí secos. Y así vamos a tener la conjugación de dos variantes, el índice cardíaco y la presión de cuña. Entonces vamos a tener en este cuadrante frío-húmedo, en este cuadrante superior del lado derecho caliente-húmedo, en el primer cuadrante caliente-seco y frío-seco. Lo normal es que toda persona tenga un patrón hemodinámico tipo caliente-seco, pero el shock cardiogénico tiene el patrón de frío-húmedo. Agregado a eso, la presión arterial está disminuida, sobre todo la sistólica menor de 90, como vamos a ver más adelante. El índice cardíaco es una variable hemodinámica que deriva del gasto cardíaco. El gasto cardíaco sobre la superficie corporal viene a ser el índice cardíaco. También sabemos, para poder entender, que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica o periférica. Y el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, o sea, al volumen que eyecta el ventrículo en una contracción por la frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros partimos de que el ventrículo izquierdo está en mal estado y no se contrae bien, entonces el volumen sistólico disminuye. Si disminuye el volumen sistólico, por ende disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, entonces la presión arterial cae. Entonces de ahí vamos a ver nosotros la parte clínica de este patrón hemodinámico que viene a ser el shock cardiogénico frío-húmedo. Entonces, en el patrón frío-húmedo, nosotros vamos a tener que el índice cardíaco es menor de 2.2 y la presión de cuña es mayor de 15 o de 18. Todo paciente que desarrolla sobre todo un infarto de miocardio, nosotros tenemos que estratificarlo con el Killy-Kimball para determinar, para determinar su tasa de mortalidad o el pronóstico del paciente. Entonces nosotros vamos a tener el Killy-Kimball tipo 1 cuando el paciente no tiene signos ni síntomas de falla cardíaca izquierda. Killy-Kimball 2 cuando el paciente ya tiene estertores o ya tiene crepitantes húmedos, e inclusive tiene el tercer ruido cardíaco o está aumentada la presión venosa yugular. El Killy-Kimball 3, el paciente ya con una clínica de edema agudo de pulmón, y el paciente con Killy-Kimball 4 son pacientes ya en shock cardiogénico y con hipotensión, una presión arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio. Donde hay una evidencia de vasoconstricción periférica que está determinado clínicamente porque el paciente presenta oliguria, cianosis o diaforesis. Y en más del 50% del hemitórax hay un edema de pulmón. Entonces, son a estos pacientes que el Kimball 4, los pacientes en shock cardiogénico. Y de igual manera, este Kelly Kimball nos sirve para nosotros ver el pronóstico del paciente. Si el Kelly Kimball 1 presenta un Kelly Kimball 1, su tasa de mortalidad es el 6% y su mortalidad general es del 2%. Sin embargo, un Kelly Kimball de 4, la tasa de mortalidad es 81%. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 pacientes que desarrollan un shock cardiogénico, 8 pacientes fallecen. Entonces, la tasa de mortalidad es altísima en aquellos pacientes con shock cardiogénico. Es por eso la necesidad de reconocer esta entidad clínica
para poder inmediatamente abordar y para poder inmediatamente llevar un manejo adecuado del paciente en una unidad especializada que se llama unidad coronaria. Entonces, llegamos a la definición hemodinámica, que es la que más se rige el, el, el criterio del diagnóstico. Entonces, nosotros cuando colocamos shot cardiogénico, cuando nosotros tenemos un paciente con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, cuando la presión de cuña es mayor de 15 milímetros de mercurio y cuando el índice cardíaco es menor de 2,2 litros por minuto por metro al cuadrado. Esto siempre en una euvolemia. No tenemos que tener hipovolemia. No tenemos que estar en hipopsia. No tenemos que estar en acidosis. El paciente tiene que estar en euvolemia. Nosotros, ¿cómo determinamos la presión sistólica? Simplemente con el tensiómetro. ¿Y cómo vamos a determinar nosotros la presión de cuña? Con ayuda de ecocardiografía o un catéter Swan-Ganz. ¿Y cómo vemos nosotros el índice cardíaco? ¿Cómo determinamos el índice cardíaco? También de igual manera, con la ecocardiografía o también con con un cateterismo cardíaco derecho o con catéter de Swan-Ganz. Mm. El desarrollo el desarrollo del shock cardiogénico puede ser de que el paciente desarrolle en los siguientes días o en las siguientes horas después de haber iniciado con un infarto, sobre todo. La gran mayoría de los pacientes, como vamos a ver más adelante, de la etiología del shock cardiogénico, quienes hacen shock cardiogénico son aquellos que están infartando, sobre todo de la pared anterior del ventrículo izquierdo. Pero el desarrollo del shock cardiogénico puede ser durante los primeros días de la hospitalización. Eso quiere decir que desarrolla el shock cardiogénico en los ojos del cardiólogo. Entonces nosotros debemos estar preparados y saber reconocer algunos predictores o algunos síntomas clínicos que nos puedan denotar de que el paciente está a punto de desarrollar un shock cardiogénico. Como le he explicado, el shock cardiogénico tiene una alta tasa de mortalidad, del 80-85%. El paciente que desarrolla shock cardiogénico es aquel paciente que generalmente tiene una disfunción sistólica, o sea, la contractibilidad del ventrículo izquierdo está prácticamente bien, con un deterioro bien severo, que hace que, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, que disminuye el volumen sistólico en en la contracción del ventrículo. Y al disminuir el volumen sistólico, está decayendo el gasto cardíaco. Una forma de compensar al inicio es el aumento de la frecuencia cardíaca. Si nosotros normalmente sabemos que el gasto cardíaco en un promedio de una persona es 70 mililitros, y con esos 70 mililitros teniendo una frecuencia cardíaca promedio de 70 latidos por minuto, entonces vamos a tener un gasto cardíaco de 4,9 litros por minuto o casi 5 litros por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir de que el corazón bombea en un minuto 5 litros, pero si ese volumen sistólico, debido a la disfunción del ventrículo izquierdo, decae completamente, por ejemplo, hasta 30 milímetros de volumen en una eyección, entonces para tener casi cercano al 4,9 o 5 litros, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar en el doble, o sea, la frecuencia cardíaca tiene que estar en 150. Si yo tengo 150 latidos por minuto por 30, son 4,5 litros por minuto, casi se acerca a los 5 litros. Entonces, una forma de compensar al inicio es aumentando la frecuencia cardíaca, pero pronto ese corazón claudica con esa frecuencia cardíaca alta, porque prácticamente
El ciclo cardíaco se reduce no a expensa de la sístole, sino a expensa de la diástole. Y nosotros sabemos que el corazón se nutre en diástole. Entonces estamos reduciendo el tiempo de perfusión del propio corazón y se hace un círculo vicioso. ¿Cuál es la etiología del shock cardiogénico? ¿Qué entidades o qué enfermedades conllevan al shock cardiogénico? Nosotros observamos en esta torta este de azul o de celeste, que casi es el 75%, es debido a los síndromes coronarios agudos. Y este otro que es marrón son las complicaciones mecánicas del infarto. Entonces, solamente en los síndromes coronarios agudos más las complicaciones mecánicas del infarto, ya casi estamos en el 80% de la etiología del shock cardiogénico. O sea, en otras palabras, la mayoría de los pacientes con infarto o con síndrome coronario agudo son los que desarrollan shock cardiogénico. Mencionan acá, dicen, la causa más frecuente es el infarto, entre 60 al 80%. No se conoce completamente la fisiopatología. Hoy hay muchas teorías sobre la fisiopatología del shock cardiogénico. Sabemos también que solo el 60% de los pacientes en shock cardiogénico por infarto reciben un cateterismo coronario, debido a muchas causas, extrínsecas o intrínsecas del propio nosocomio de la propia institución. La mayoría de los estudios de shock cardiogénico se basan en la población de infarto. Eso es cierto, ¿no? Y entonces de ahí nosotros desprendemos de que también hay otras etiologías que nos pueden llevar al shock cardiogénico, como la miocarditis, como las enfermedades valvulares, el estrés el tacosubo o la cardiomiopatía por estrés, y también la propia falla cardíaca de otra índole que se descompensa y pueden llevar al shock cardiogénico. Pero el gran grueso de los pacientes, de la etiología, de la procedencia, de dónde provienen estos pacientes con shock cardiogénico, son aquellos que hacen el síndrome coronario agudo y sus complicaciones. Miren, la incidencia es de 7 al 10% y la mortalidad llega hasta el 80% en aquellos pacientes que hacen shock cardiogénico debido a un infarto de miocardio agudo. La clasificación del shock cardiogénico está basada en esta pirámide, donde la base de la pirámide, chicos, si se corta la comunicación o no logran entender bien o está entrecortado, me hacen llegar a través del WhatsApp, me llaman por el WhatsApp. Entonces tenemos la clasificación del shock cardiogénico en forma de pirámide, de triángulo, donde la base, el grupo A, son aquellos pacientes que no presentan signos ni síntomas de shock cardiogénico, pero tienen alto riesgo de desarrollar shock cardiogénico. Entonces, ¿quiénes son estos? Son todos los pacientes que desarrollan infarto de miocardio, todos los pacientes con falla cardíaca aguda o una descompensación de una crónica. Es esto. No tienen signo ni síntomas de shock cardiogénico, pero ya tienen toda una enfermedad subyacente que puedan desarrollar shock cardiogénico. El grupo B, ya subiendo del triángulo, de la pirámide, son aquellos pacientes que ya tienen una evidencia de hipotensión o una taquicardia, pero no hay signo de hipoperfusión. O sea, son pacientes pre-shock. Estos grupos, el grupo A de la base, son pacientes en riesgo. El grupo B son pacientes en pre-shock. Ya el grupo C son aquellos pacientes con shock cardiogénico clásico, el que tiene toda la clínica de shock cardiogénico, el que está debutando con una clínica florida de shock cardiogénico. ¿Quiénes son ellos? Ya hacen hipoperfusión. Estos pacientes requieren una intervención, requieren un cuidado en una unidad especializada, requieren la infusión de inotrópicos, de vasopresores, o de repente que requieren soporte mecánico tipo ECMO, ¿sí?
son aquellos pacientes típicamente presentan una hipoperfusión relativa. Y el grupo, ya en la cúspide, casi en la cúspide del grupo D, son aquellos pacientes con el deterioro a pesar de haber, eh, de presentar toda esa infusión, todo ese manejo en una unidad especializada como es una unidad coronaria. A pesar, los pacientes evolucionan desfavorablemente, tórpidamente. El deterioro es evidente y ya vemos que el pronóstico es malo y es de fatalidad. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son pacientes que están en la categoría, en la clasificación de la falla cardíaca, de la falla por el AJA del estadio C. Son aquellos que se empeoran, que cursan con una evolución tórpida y que no responden a las intervenciones, no responden al manejo con vasopresores o al manejo con inotrópicos. Y el grupo E de la cúspide es el shock cardiogénico extremo. Ya estos pacientes presentan un colapso circulatorio, presentan paro cardiorrespiratorio, se le realizan reanimación cardiopulmonar constantemente a estos pacientes. Si salen del paro o salen de este episodio, generalmente los pacientes ya están en una etapa de paliativos o quizás necesiten un trasplante cardíaco. Entonces, esto es la clasificación del shock cardiogénico desde la base de aquellos pacientes que están con riesgo hasta aquellos pacientes que continuamente ya reiteradamente se le está haciendo RCP debido a un paro cardiorrespiratorio. Cuando ya se presenta el paciente con un colapso circulatorio o una falla casi multiorgánica. Dentro de la fisiopatología del shock cardiogénico, nosotros vamos a iniciar desde que existe una disfunción, no solamente del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Esta disfunción del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho nos conlleva a una disminución del gasto cardíaco. Y como hemos mencionado que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, nos conlleva a una hipotensión. Esta hipotensión hace de que los órganos no se perfundan adecuadamente. El cerebro, el paciente va a estar con deterioro de la conciencia, trastorno de la conciencia, desorientado al inicio, hasta inclusive una baja perfusión cerebral inesperadamente que conlleva al paciente al síncope. No van a perfundir los órganos importantes como el riñón y el paciente va a entrar a una anuria inclusive, una oliguria hasta una anuria. El paciente no va a perfundir a inclusive intestinos, el paciente va a tener vómitos, náuseas debido al bajo gasto. ¿Sí? No se van a perfundir las suprarrenales y las partes distales del cuerpo también no se van a perfundir bien, el paciente va a estar frío, diaforético. Entonces, el paciente va a entrar en un cuadro de hipopsia celular. Esta hipopsia celular conlleva a una disfunción no solamente de órganos, sino también del endotelio, teniendo en cuenta que el endotelio es uno de los órganos mucho más grandes del cuerpo y con muchísimas funciones. Esto ya se sabe de que también está determinado por un cuadro de inflamación sistémica. Entonces, toda esta inflamación va a llevar a una disfunción de los órganos y se hace un círculo vicioso, la cual conlleva al último a una vasoplegia, o sea, no hay una respuesta adecuada de los vasos sanguíneos y que esta conlleva inclusive a una disminución del flujo coronario y retrógradamente eso influye aumentando en la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero también sabemos, por otro lado,
de que al tener una disfunción del ventrículo izquierdo o al no eyectar completamente la sangre hacia la aorta, el ventrículo izquierdo, la sangre se va a retener en el ventrículo izquierdo y retrógradamente en la aurícula izquierda y retrógradamente en los pulmones. Y nosotros vamos a tener congestión pulmonar y el paciente va a hacer una hipoxemia, no va a desarrollar el, el proceso del intercambio gaseoso, de la hematosis. ¿Y eso conlleva qué? Conlleva igual a una hipopsia. La inflamación como tal también retrógradamente no solamente va a llevar a una disfunción de órganos, sino también conlleva aumentar la congestión y la hipoxemia. Y se hace un círculo vicioso. Entonces, esta es la fisiopatología del shock cardiogénico que está determinado de la base de una disfunción del ventrículo izquierdo, tanto diastólica y tanto sistólica. Este ya es una fisiopatología mucho más actualizada. Como la gran mayoría de los pacientes con shock cardiogénico son derivados de un infarto, este infarto conlleva una disfunción ventricular tanto sistólica y diastólica. Este infarto nosotros sabemos que también interviene una inflamación sistémica donde hay aumento de las citoquinas inflamatorias, aumento del óxido nítrico, aumento de los peroxinitritos y que conlleva eso a una vasodilatación, a una disminución de la resistencia vascular sistémica. Entonces, repitiendo nuevamente, nosotros sabemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Al no tener buena contractibilidad del ventrículo, o sea, la función sistólica está muy mal, el volumen sistólico disminuye y el gasto cardíaco disminuye. Y por el otro lado, también disminuye la resistencia vascular sistémica. Entonces, esos dos parámetros principales que determinan la presión arterial disminuyen y es por eso que la presión arterial también cae. Entonces vamos a tener hipotensión. Esa hipotensión se va a conllevar a que también la presión en las arterias coronarias disminuyan y no entre mucho flujo y va a haber una disminución de la perfusión coronaria. Esto aumenta la isquemia y la isquemia va a ser nuevamente un círculo vicioso, aumentar la disfunción ventricular, sobre todo la sistólica. Por otro lado, la disfunción ventricular diastólica conlleva aumento de la congestión pulmonar. Y esta congestión pulmonar a aumentar conlleva una hipoxemia y, por ende, nuevamente lleva a la isquemia, sobre todo coronaria. Esta isquemia progresa progresa una disfunción ventricular progresiva y este inclusive conlleva la muerte, ¿no? Entonces, esta es una fisiopatología mucho más moderna, mucho más con respecto a la anterior que le había explicado. Entonces, de aquí partimos de que eh, inicia en una disfunción ventricular sistólica y diastólica. Entonces, ¿cómo es la evaluación en el shock cardiogénico, la evaluación inicial? Primero, tenemos que hacer nosotros el diagnóstico de shock cardiogénico. Luego de hacer diagnóstico del shock cardiogénico, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de la causa subyacente, o sea, la enfermedad que ha causado el shock cardiogénico, para poder tratar también esa causa que le ha llevado al shock cardiogénico. Nosotros tenemos que evaluar el estado hemodinámico del paciente y evaluar el daño de órganos blancos que haya influenciado bastante durante el shock cardiogénico. Y por ende, también tenemos que estratificar el pronóstico de esta entidad nosológica. Entonces, el diagnóstico del shock cardiogénico, ¿cómo lo hago? Lo hacemos de estos criterios. Existen los criterios hemodinámicos,
que están determinados porque la presión arterial sistólica debe ser menor de 90 milímetros de mercurio. O una presión media menor de 60 con la necesidad de un agente vasopresor. El índice cardíaco tiene que estar menor de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado. La presión de cuña tiene que estar mayor de 15 milímetros de mercurio. A eso, a estos tres importantes, nosotros podemos agregar la PVC mayor de 10 milímetros de mercurio y una resistencia vascular sistémica mayor de 1200 a 1600 dinas por segundo por centímetro cuadrado. La resistencia vascular periférica. Generalmente es suficiente estos tres primeros. La sistólica menor de 90, el índice cardíaco menor de 2.2 y la presión de cuña mayor de 15. Otro criterio es la evidencia de la hipoperfusión. Yo tengo que tener ya una evidencia de que hay un estado de hipoperfusión. ¿Y cómo yo lo voy a determinar? Clínicamente vamos a nosotros a evidenciar una alteración del estado mental. Vamos a ver un mal relleno capilar periférico. Eso nos denota de que hay un gasto cardíaco bajo. Vamos a ver que hay oliguria o hay un flujo urinario menor de 0.5 milímetros por kilo por hora. Obligado hay que hacer un estudio de gases arteriales donde vamos a determinar el lactato mayor de 2.2 milímetros por litro con una saturación de oxígeno venosa mixta menor de 60%. Entonces, concluyendo, para hacer el diagnóstico shock cardiogénico, tengo que tener los criterios hemodinámicos y la evidencia de hipoperfusión. Aparte de estos dos criterios, yo tengo que tener de base una cardiopatía predisponente que me ha desarrollado eso, lo que estoy mencionando, estos criterios hemodinámicos y esa evidencia de hipoperfusión. Entonces, la etiología tengo que determinar. ¿Cómo yo determino la presión arterial? Simplemente con el tensiómetro. El índice cardíaco, ¿cómo lo determino? Lo determino con la ecocardiografía o con el cateterismo cardíaco con el Swan-Ganz. ¿Y cómo yo determino la presión de cuña? De igual manera, lo puedo determinar con ecocardiografía o con cateterismo cardíaco. ¿Cómo determino la alteración del estado mental? Clínicamente. ¿Cómo determino el mal relleno capilar periférico? Clínicamente, en el examen físico. ¿Cómo determino la oliguria? En el examen físico. ¿Cómo determino el lactato y la saturación de oxígeno venosa mixto? A través de un exámenes de gases arteriales o el AGA. Entonces, prácticamente no es muy difícil hacer el diagnóstico de shock cardiogénico. Entonces, ¿cuál es la aptitud inicial? Que tenga la presencia del cardiólogo, que tenga el tensiómetro, que tenga yo un examen de análisis de gases arteriales, un electrocardiograma y un ecocardiógrafo. Ya como se menciona en todas las guías de las sociedades científicas, tanto americanas y tanto europeas, se recomienda realizar inmediatamente a aquellos pacientes con sospecha de shock cardiogénico un electrocardiograma y una ecocardiografía. Tiene una clase y un nivel de recomendación 1C. A todo paciente con shock cardiogénico se le debe trasladar rápidamente a un hospital donde se le pueda realizar un cateterismo cardíaco y donde haya una unidad coronaria o una unidad especializada para el manejo de estos pacientes. También una recomendación 1C. Todo paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo que se haya complicado con shock cardiogénico, se recomienda inmediatamente un cateterismo cardíaco con una cinecoronariografía durante las primeras 2 horas después del ingreso. Y si es posible, en ese procedimiento realizar la revascularización coronaria. También una recomendación 1C.
Se recomienda la monitorización continua de la presión arterial y de electrocardiografía a través de un monitor. También una recomendación 1C es alta esa recomendación. De igual manera, se recomienda la monitorización invasiva con una vía arterial. O sea, ¿qué se recomienda? Si ya estamos en una unidad coronaria, ya no vamos a estar usando un simple tensiómetro, sino hay que invadir al paciente con una línea arterial. Es un catéter que se coloca en una arteria periférica y mide la presión arterial. Y se recomienda la administración de fluidos determinados como cloruro de sodio o lactato de Ringer como primera línea de tratamiento de la hipotensión. Sabemos por la práctica clínica de que cuando nosotros tenemos pacientes que están cursando con hipotensión, al inicio hay que darle un pequeño bolo de líquido y con eso nosotros aumentamos. Pero sabemos de que para hacer el diagnóstico y de shock cardiogénico, entre todos esos criterios, tanto hemodinámicos y clínicos, el paciente debe estar en euvolemia. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, recomiendan esas guías administrar una carga de fluidos como primera línea de tratamientos si no hay signo de sobrecarga de fluidos. Eso es importante. ¿Y cómo yo voy a determinar que no haya sobrecarga de fluidos? Con el ecocardiograma, con la ecocardiografía. Nosotros observamos la vena cava, el colapso de la vena cava y el diámetro de la vena cava tanto en inspiración y expiración y cuánto colapsa durante la expiración. Y según eso determinamos si el paciente necesita volumen o está sobrecargado. Habíamos dicho de que la mayor cantidad de pacientes que producen o que desarrollan shock cardiogénico son aquellos pacientes con síndrome coronario agudo. Entonces, es de suma importancia realizar un electrocardiograma y es de suma importancia determinar el rol que juega un electrocardiograma en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Simplemente con un electro yo voy a determinar el síndrome coronario agudo. En este caso, por ejemplo, en este electro nosotros observamos que hay una elevación del ST, el punto J está elevado en 2, en 3, en 4, en 5. Entonces, inclusive en B1 también. Entonces es un infarto, aquí es septal, acá anterior, es un infarto antero septal extenso, ¿no? Toda la parte anterior del ventrículo izquierdo está comprometido. Y si yo tengo esto, inmediatamente necesito hacer el cateterismo cardíaco, como recomiendan las guías. A todo paciente con síndrome coronario agudo complicado, con shock cardiogénico, se recomienda una coronariografía, que es esta, durante las primeras horas, con intención de realizar la revascularización coronaria, es decir, la angioplastía. Y el segundo causa de shock cardiogénico es las complicaciones mecánicas del infarto. ¿Y cuáles son esas complicaciones mecánicas posibles en un infarto? Es la rotura del septum interventricular, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, es la rotura de los músculos papilares que conllevan a una insuficiencia mitral aguda, es mecánicos, es la rotura de la cuerda tendinosa que también conlleva a una insuficiencia mitral aguda. Entonces, todas esas complicaciones mecánicas, nosotros lo podemos hacer el diagnóstico con la ecocardiografía. Obsérvense aquí, este es el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular y hay una rotura del septum interventricular donde se aprecia que la sangre pasa del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Es una comunicación interventricular post-infarto, una complicación mecánica del infarto.
una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta es una muestra, un macro preparado, post-mortem. Generalmente aquellos pacientes que hacen esta complicación de rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo no son de alto riesgo, son pacientes con alta mortalidad e inclusive no nos da mucho tiempo para nosotros poder resolver el problema. Los pacientes sale la sangre a la cavidad pericárdica y desarrolla un taponamiento cardíaco que es fatal. Inmediatamente en los minutos siguientes el paciente fallece. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos las cuatro cavidades del corazón, tenemos un derrame pericárdico con un colapso del ventrículo derecho inclusive, ¿no? Entonces, esta es una complicación, también una rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo y una rotura del músculo papilar de la cuerda tendinosa de la válvula mitral y observamos que la válvula mitral está prácticamente encogida y a la hora de cerrar no cierra bien y toda la sangre regresa hacia la aurícula izquierda. Entonces, estas son complicaciones mecánicas del infarto. Entonces, todas estas son identificadas o diagnosticadas a través de la ecocardiografía. Otros exámenes para nosotros ayudarnos a determinar la enfermedad subyacente es la resonancia cardíaca, la ventriculografía, la biopsia o inclusive la cintigrafía. Entonces son exámenes ya de mucho más complejos, sobre todo la resonancia cardíaca que nos ayuda a determinar muchas causas de enfermedades cuando generalmente son miocarditis, amiloidosis cardíaca o alguna otra alteración estructural del corazón. Ante la sospecha de un paciente con falla cardíaca aguda, entonces yo tengo que en el primer contacto médico urgente, tengo que determinar si el paciente está en shock cardiogénico o no. Si el paciente está en shock cardiogénico, este irá a una unidad de cuidados intensivos donde le daremos un soporte circulatorio, un tratamiento farmacológico, ¿sí? Y inmediatamente y pasa a una unidad de cuidados intensivos coronarios. Si es que el paciente no está en shock cardiogénico, entonces la otra variante puede ser que esté en una falla respiratoria. Y si realmente está en una falla respiratoria, esta necesitará también un soporte ventilatorio, oxígeno, de repente necesitará una ventilación mecánica y también tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Pero si de repente no está en una falla respiratoria, entonces hay que identificar estas otras posibles etiologías. Estamos ya en los minutos 60-120 del primer contacto médico del paciente. ¿Qué otras etiologías podemos nosotros identificar? El síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, alguna presencia de una arritmia, alguna otra causa aguda mecánica o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esto es importante reconocer ante la ausencia de un paciente ya con shock cardiogénico y una falla respiratoria. Ya todas las sociedades científicas, tanto europeas y americanas, recomiendan, recomiendan que a todo paciente con shock cardiogénico se debería transferir a un centro 24/7 donde se realiza cateterismo cardíaco y tiene una unidad de coronaria donde se le pueda monitorizar las 24 horas de los 7 días a la semana. Es una recomendación alta 1C. Y de igual manera, esta sociedad recomienda que a todo paciente con shock cardiogénico y complicado todo paciente con síndrome coronario agudo complicado con un shock cardiogénico, inmediatamente se le tiene que realizar una angiografía coronaria
durante las 2 primeras horas desde el inicio, desde que ingresa al hospital con la intención de hacer una angioplastía. Entonces miren el papel que juega el electrocardiograma en el shock cardiogénico. Si yo tengo un paciente con shock cardiogénico, le debo realizar inmediatamente un electrocardiograma. ¿Y qué posibles tengo en el electrocardiograma? Que aparezca un ST elevado. Y si tengo un ST elevado, esto me denota de que hay una arteria coronaria prácticamente ocluida totalmente. Entonces necesito realizar una intervención coronaria primaria o percutánea durante las 2 primeras horas siguientes. Pero si de repente tengo en el electro un infradesnivel del ST o cualquier otra alteraciones de la repolarización, entonces yo puedo considerar que estoy frente a un infarto ST no elevado y a este yo lo tengo que estratificar. Y si estamos de muy alto riesgo, entonces es como si fuese un ST elevado. Se necesita una intervención coronaria percutánea en las siguientes 2 horas. Pero de repente puedo tener otros cambios en el electro, como unas taquiarritmias donde se necesite una cardioversión o alguna otra arritmia donde necesite marcapasos o cualquier otro hallazgo que necesite algún tratamiento de soporte. El tratamiento del shock cardiogénico está basado en vasopresores o en inotrópicos. Por ejemplo, nosotros en la unidad usamos bastante dobutamina. La dobutamina, su mecanismo es actúa a nivel de los receptores beta 1, disminuyendo quizás un poco la presión media, pero aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Y su dosis terapéutica es de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Eso se hace con bomba infusoria. De igual manera, nosotros usamos, cuando ya tenemos pacientes con hipotensión, como es el shock cardiogénico, iniciamos con la norepinefrina o la noradrenalina. Esto es la noradrenalina, como sabemos, hace efecto en los receptores alfa 1 en mayor proporción que en los beta 1, aumentando la presión arterial media debido a la contractibilidad. Esta dosis de la noradrenalina es de 0,05 a 1 microgramo por kilo por minuto. Últimamente estamos usando bastante levosimendan, que es un sensibilizador del calcio, que va a actuar en la frecuencia cardíaca y en la contractibilidad. Y su dosis terapéutica es de 0,5 a 2 microgramos por kilo por minuto. Antes, muy antes, se usaba la dopamina, la cual le hacía un efecto o un mecanismo a nivel de los beta 1 sobre todo, y menos en el alfa 1. Pero este dopamina es recontra arritmogénico. Entonces, un poco a poco ha salido el uso de en este cuadro clínico, ya no se usa mucho la dopamina. Cuando ya no tenemos otra alternativa, podemos usar la vasopresina. La dosis es de 0,01 a 0,04 unidades internacionales por minuto. Por último, tenemos estos mecanismos de soporte mecánico. Lo de aquí tenemos el balón de contrapulsación intraórtica. Este balón se coloca a 2 centímetros de la subclavia izquierda y este balón se infla en diástole. ¿Para qué? Para impedir de que esa sangre que está por el arco aórtico o por la aorta ascendente ya no circule más y regrese hacia el corazón. Regresando al corazón, regresando al corazón va a encontrar la válvula aórtica cerrada y el único camino que le queda es entrar a las arterias coronarias e perfundir mejor el corazón.
El otro soporte mecánico es el Impela, que es un catéter que se introduce por la aorta y se introduce hasta el ventrículo izquierdo. Y cuando este ventrículo izquierdo se contrae, este catéter absorbe como un aspirador el volumen y lo expulsa hacia la circulación mayor. Y por último, el otro mecanismo de soporte es el ECMO. Este es un corazón, sí, artificial externo. Nosotros en el Hospital Hipólito solamente tenemos el balón de contrapulsación intraórtica. Y por último, nosotros hacemos el pronóstico del shock cardiogénico. Para esto, nosotros usamos el CAR Shock. Es un aplicativo de la Escuela de Barcelona donde nos piden determinados indicadores y cuando, por ejemplo, el paciente es mayor de 75, nos da un punto. Cuando durante su presentación el paciente ha tenido confusión, nos da un punto. ¿Eso qué quiere decir? Que hay hipoperfusión cerebral. Cuando hay un infarto previo o el paciente ha pasado a una revascularización quirúrgica, un punto. Cuando la etiología del shock cardiogénico es un síndrome coronario agudo, otro punto. Cuando la fracción de eyección es menor de 40%, un punto. Y nos piden el valor de lactato. Lactato como qué? Como indicador de muerte celular. Si tenemos un mayor de lactato más de 4 milimoles por litro, ponemos 2 puntos. Y luego la filtración renal. Si tenemos una filtración menor de 30, 2 puntos. Lo máximo es 9 puntos. Si el paciente tiene 9 puntos, la mortalidad es 100%. Entonces, esto nos ayuda a qué? A nosotros determinar cómo el paciente quizás puede evolucionar y también para conversar con la familia y para que la familia esté preparada. Entonces, yo creo que eso es todo por ahora. Si hay alguna pregunta, No, doctor. no hay ninguna pregunta, todo claro, shot cardiogénico. Lo principal de shot cardiogénico es saber los criterios hemodinámicos y los criterios clínicos. Es la base. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ha sido un Doctora, gusto. una Dime. consulta. Con respecto a los criterios hemodinámicos, ¿se tienen que cumplir todos esos para diagnosticar el Los shock? tres criterios principales, la presión sistólica menor de 90, la presión de cuña menor de 2,2, perdón, la presión de cuña mayor de 15 y el índice cardíaco menor de 2,2. Tiene que cumplirse esos tres criterios hemodinámicos. Si no se cumple ni uno de esos criterios, no estamos en shock cardiogénico. Ok, doctor, muchas gracias. Ya, listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero una consulta. ¿En qué Sí. momento en el shock cardiogénico en el tratamiento se puede dar fluidoterapia? Perdón, perdón. ¿En qué momento se realiza fluidoterapia en el shock cardiogénico? Ya. Siempre, a ver, para nosotros determinar que el paciente está en shock cardiogénico, el paciente tiene que estar con volumen normal. O sea, no entra en la definición cuando cuando el paciente tiene hipovolemia. Ese es uno. Pero cuando el paciente sabemos, así el paciente tenga una euvolemia, cuando el paciente está hipotenso, si ya de primer diagnóstico sabemos que está hipotenso, el primero, antes inclusive de iniciar algún vasopresor o algún inotrópico, siempre le colocamos algunos bolos de fluido para ayudar a levantar un poco la presión, porque la sistólica está por el suelo, la sistólica tiene 70, la sistólica puede estar en 60, la sistólica puede estar en 50 y tantos. Entonces, para como que querer levantar un poco, darle un poco de volumen,
Pero no le damos pues volumen 1 litro ni medio litro. Son 200 mililitros nada más máximo, o 250. Ya algunos le dan hasta 400, pero no le dan más, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque según la fisiopatología no es volumen lo que le falta al paciente. Al contrario, el paciente tiene demasiado volumen porque está congestionado en los pulmones. Si tú le vas a dar más volumen, se va a congestionar mucho más. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente yo personalmente empiezo inmediatamente con un bolo de 100, quizás eso para mantenerlo, y inmediatamente iniciar noradrenalina, ¿no? Ni siquiera diurético, porque diurético podemos usar más adelante, pero primero se usa el vasopresor, la noradrenalina a grandes dosis. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia vascular sistémica y por ende aumentar la presión arterial. Ya ha aumentado la presión arterial, le inicio un inotrópico, la dobutamina, para ayudar a la contractibilidad, para que ese ventrículo se contraiga mejor. Y ya cuando la presión ya está un poco bien, o sea, alta, y ya haya iniciado el inotrópico, la dobutamina, recién le inicio la furosemida para eliminar el líquido que tiene en los pulmones, porque el paciente está congestionado también. ¿Alguna otra pregunta? ¿Claro la respuesta o hay algo? Sí, ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay pregunta, entonces eso es todo. Buenas noches con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas.